Muy buenos días, apreciados estudiantes del grupo Nueva Luz. Para mí es un placer pues ser la facilitadora de esta cátedra en la cual pues nosotros vamos a iniciar en el día de hoy con nuestra clase denominada Didáctica 3. Vamos a iniciar, antes de comenzar, vamos a iniciar pues con nuestra invocación religiosa, para lo cual pues siempre es importante tener la presencia de Dios en cada una de las acciones que nosotros vamos a realizar. En esta ocasión voy a iniciar yo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me dijiste, id y enseñad. Haz que alcancemos a comprender la importancia de este mandato, que nuestra misión no se reduzca a la de simples maestros, sino al de verdaderos educadores, para que formemos el corazón de aquellos alumnos que nos has confiado, Maestro. Tú que me enseñaste, tú que me enseñaste, ayúdanos a penetrar profundamente en el modo de vivir y en las necesidades de nuestros educandos. Enséñanos a amar y a buscar en aquellos que no tienen cabida en otra parte. Hacer para ellos un ejemplo, un testimonio de ti en el mundo. Recuérdanos que el educador precisa amar intensamente. Ayúdanos a imitarte a ti, buen maestro, que viniste a enseñarnos con tu palabra y con tu ejemplo. Palabra de Dios. Bien, nosotros pues iniciamos en esta mañana pues esta materia, para lo cual pues una materia muy bonita en la cual yo los exhorto pues a iniciar pues con mucha alegría, ya que esta es una materia en la cual es parte de nuestra formación, parte de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento profesional. Voy a iniciar, siempre me gusta iniciar pues con una pequeña frase para poder dar inicio. Antes pues de iniciar con esta frase, pues ya nosotros pues los requisitos de esta clase pues que hoy va a ser grabada, que nosotros pues mantener pues lo que es los micrófonos activados, al momento pues de hacer uso de la palabra y las cámaras activadas. Bien, si un niño, voy a iniciar, voy a leer esta frase y vamos entonces a hacer pequeños comentarios. La metodología que yo utilizo es más que todo interactiva, ¿verdad? Donde nosotros pues aportamos, preguntamos y esto interactuamos. Si un niño no aprende de la manera que usted te enseña, enséñele de la manera que él aprende. Muy bien, tenemos una frase para lo cual pues nos enfoca hacia lo que nosotros vamos a hacer con el desarrollo de esta asignatura. Así que esto sí me gustaría escuchar algunas opiniones de parte de algunos de los presentes referente pues a esta pequeña frase que yo quiero pues escuchar los aportes de ustedes antes de comenzar el desarrollo de esta asignatura. ¿Qué nos quiere decir este pequeño pensamiento? Bueno, para mí creo que se refiere a los estilos de aprendizaje en la que se refiere que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, entonces es como parte del maestro o del docente. Muy bien. Cada uno pues tiene una forma, una visión pues de ver, de entender pues este mensaje. Él habló de los ritmos de aprendizaje. A ver, otra opinión. A ver. Profesora, disculpe si puede repetir, es que no lo escuché. ¿Se observa la pantalla?
No Sí, la está profesora. proyectando, es que no la está Pero es que proyectando en ahí la solamente, diapositiva. exacto, por eso no puedo, No se proyectan. solo la primera diapositiva, la de bienvenida. Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Nada? No, Esta persona. Vamos a ver. ahora sí, profesora. Bueno, vamos a tener que trabajarlo así. Bien. Ahora sí. Dice, muy bien. Dice, si un niño no aprende, si un niño, ¿verdad? No aprende de la manera en que usted, en este caso, vamos a decir, tenemos un sobrino, tenemos un hijo, tenemos un hermano, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? No es que tenemos que tener la experiencia como docente, sino que vamos a ver qué nos dice esta frase, ¿verdad? Si él no aprende de la manera en que usted le enseña, ¿verdad? Entonces enséñele de la manera que él aprende. ¿Qué nos quiere decir este pensamiento? Bueno, profesora, Ujú. como docente yo le puedo decir que en el aula de clases lo he podido aplicar porque tenemos diversidad en nuestro salón, ¿verdad? Exacto. Entonces, para mí quiere decir que si yo tengo que cantar, si yo tengo que bailar, si yo tengo que sentarme con él o con ellos, hacer dinámicas, buscar metodologías diferentes, eh, yo como docente lo hago, porque como dijo el compañero, no todos aprenden igual. Y quizás para uno es memorístico, el otro lo puede aprender con el canto, porque hoy en día todo lo que nosotros damos, los contenidos, los podemos adaptar a ellos y nosotros adaptarnos a ellos. Esa sería mi opinión, profesor. Muy bien, muy bien. Me alegra su opinión. ¿Otro aporte para Buenos poder... días, profesora Oliver. Buenos días, Oliver. Profesora, antes de intervenir, le quisiera decir que la compañera Evelyn Macías está tratando de ingresar a la clase, pero no puede. No puede, vamos a ver. Ya lo vamos a permitir. Muy bien. Buenos días, profesora. Buenos días. Gracias. Sí, es que este es un problema. Tengo otra estudiante. ¿Se observa? No, profesora. Ujú. Vamos a ver. De verdad que es un problema cuando nosotros, pues, vamos. Bien, ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Sí, Ajá, será, profesora. escuchamos otro aporte, Muy bien, Profesora, sí. profesora, en mi opinión personal, ¿verdad? En Ujú. cuanto a el mensaje allí para nuestros estudiantes, ¿verdad? La forma de aprendizaje de cada uno de ellos, como dice nuestro compañero, que son diferentes, de esa forma nosotros entonces tenemos que enfocarnos a la forma y manera de aprendizaje de cada uno de ellos. ¿Y cómo nos vamos a enfocar, verdad? Aprendiendo cada día junto a ellos esa forma, esa manera de aprender. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a esa forma y a esa manera de aprender de esos estudiantes, ya que cada uno de nosotros tenemos totalmente unos pensamientos diferentes, formas de hacer diferentes,
actitudes diferentes, y de esa manera entonces nosotros como docentes tenemos que buscar herramientas, buscar métodos, buscar que en este caso esa forma didáctica de que los estudiantes tengan ese aprendizaje de forma interna, de forma personal, para su aprendizaje y educación, que es lo que se busca y es lo que nosotros como docentes tenemos que impartir o buscar durante toda esta vida de los niños. Muy bien. Sí, bueno, con este mensaje, con esta pequeña reflexión, pues damos inicio pues al desarrollo de esta asignatura. Como lo dice allí, ¿verdad? Quizás el compañero ha enfocado que uno de los requisitos importantes al momento de impartir nuestras clases es el manejo pues de las técnicas, de los métodos, de los recursos que vamos a utilizar. Hay muchos niños pues que a ellos les gustan las clases, una clase dinámica, una clase alegre a través del juego. Entonces nosotros tenemos que explorar, buscar en ese niño, ¿verdad? Para ver de qué forma les gusta. O sea, nosotros tenemos que hacer comparaciones de cómo era el sistema educativo antes y cómo está el sistema educativo ahora. Quizás antes nosotros observábamos la forma en que los docentes tenían pues su salón de clase ordenado, todas las sillas iban pues en forma, decimos las sillas estaban en forma vertical, ¿verdad? Una detrás, delante de la otra, y quizás pues hoy en día no, quizás hoy en día el niño pues interactúa, pregunta, convive, juega, hace sus grupos de trabajo. Igual las personas adultas también lo hacen, ¿verdad? Entonces nosotros, en este caso, pues ustedes como docentes, ¿verdad? O como conocedores, futuros conocedores del área de la educación, pues tienen que estar conscientes del papel que juega el docente, porque el docente en este caso, él es mediador. Y para ser mediador del conocimiento, yo tengo que tener una amplia gama de conocimientos, de recursos, de técnicas, de juegos, de interacciones del niño para poder llevar ese aprendizaje adelante. Muy bien. Dentro de las reglas de oro, pues responsabilidad en la entrega de los trabajos asignados en la semana que le corresponde. Participación en todas las actividades. Puntualidad, pues se sabe que son 4 clases virtuales. Ya para ustedes, pues el conocimiento hoy es una clase grabada, el 29 pues se envía, el día 5 de septiembre nuevamente se graba. Y el día 12 de septiembre, pues ustedes pues envían lo que es su trabajo final. Allí pues les tengo las clases grabadas 22 y 5 de septiembre. Tenemos una pequeña introducción, ¿verdad? Que nos dice que es imprescindible unificar los esfuerzos de los educadores. En este caso, ¿quiénes van a ser los educadores? Ustedes. Si no estamos ejerciendo, vamos a ser futuros educadores, se puede decir, de un sobrino, de un hijo, ¿verdad? De un familiar. Así que en torno al uso y la creación de aquellos métodos y procedimientos más generales, más productivos, que complementen los diferentes métodos y que de forma coherente integren la acción en las diversas asignaturas que influyen sobre el alumno en pro de lograr su mayor participación colectiva y consciente, el desarrollo de su pensamiento, de su imaginación, la formación de valores y de su creatividad. Es lo que escuché cuando escuchamos pues los aportes de ustedes en cuanto a la primera diapositiva, en cuanto al mensaje que yo les dije, ¿verdad? Nosotros abrimos el preámbulo, estamos conscientes pues del rol que ustedes ocupan dentro del proceso educativo, son conscientes de que el docente, pues en este caso, él forma parte de ese sistema y lo hace a través de metodologías, del manejo de las didácticas, de toda esa gama de conocimientos que él tiene que poner en práctica, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr lo que es, como dice aquí al final, ¿verdad? El pensamiento de su imaginación. Los niños son muy imaginativos, de la formación de valores. En todo momento siempre se les inculca a través de los valores la formación integral de cada uno de ellos y de la creatividad, mucha creatividad
que forma parte pues de su proceso educativo. Los objetivos didácticos de este curso: describir las competencias que debemos poseer a la hora de realizar el acto didáctico. Bien, yo les coloqué estos objetivos didácticos que son los que nos van a llevar al desarrollo pues, de esta clase. Primero, describir las competencias que debemos poseer a la hora de realizar el acto didáctico. Todos tenemos que tener conciencia de qué tipo de competencias tengo que tener yo como docente a la hora de impartir, ¿verdad?, un acto didáctico en el aula de clases con mis estudiantes. Identificar los problemas más comunes que se presentan en el ejercicio de la labor docente. Nosotros, pues, como futuros docentes, ¿verdad?, tenemos que identificar qué problemas hay muchos. Muchos problemas se presentan a la hora pues de impartir ese proceso educativo, pero que vamos a ver cómo podemos identificarlos y cómo podemos llevar adelante pues de que ese proceso educativo se lleve de una forma coherente, acorde pues a las necesidades del estudiante. Explicar los diferentes métodos que podemos utilizar al momento de planificar y ejecutar nuestra clase. Cuando nosotros hablamos aquí de diferentes métodos, nosotros somos conscientes como futuros docentes, en el caso de ustedes, ¿verdad?, de que hay muchos métodos que se están utilizando en el aula de clase, pero que muchas veces pues no los identificamos o no sabemos que los estamos utilizando. Pero en su momento ustedes todos los días, ¿verdad?, quizás con un vecino, con un sobrino, estamos utilizando los métodos. Si yo les preguntara ahora mismo qué método está utilizando la profesora para dar clase, ustedes me van a decir, ella está utilizando el método verbalístico, ¿verdad? Yo estoy utilizando la palabra, estamos hablando. Entonces, ustedes con el desarrollo de los diferentes métodos van a poder identificar, pues, utilizar al momento de planificar, porque se va a dar una planificación para dar una clase, pero utilizando pues diferentes métodos que nosotros pues vamos a explicar en su momento. Analizar como la elección de los métodos y técnicas que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Elección de métodos, elección de técnica, elección de estrategia forman parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, los ejes temáticos de esta asignatura son formación basada en el enfoque de competencias, los tipos de competencias del docente para la enseñanza efectiva, el docente y la mediación pedagógica y la clasificación de los métodos. Esto se lo estoy hablando en forma general, qué es lo que nos compete, qué es lo que nosotros vamos a desarrollar con las diferentes asignaciones que nosotros vamos a estar viendo con el desarrollo de nuestra clase. Aquí pues la evaluación, la asistencia ya ustedes saben pues que representa un 10%, los trabajos en clase un 30%, las asignaciones pues un 25% y el trabajo final que tiene un 35%. Bien, vamos a iniciar entonces con la pregunta que nos compete. Ya ustedes vienen de esta materia, es didáctica 3. Para nosotros llegar a didáctica 3, nosotros tenemos experiencia, hemos dado didáctica 1, dimos didáctica 2 y ahora pues nosotros nos vamos a enfocar en didáctica 3. Pero antes de dar didáctica 3, sí me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. ¿Qué recuerdan de la didáctica? Todo lo que ustedes recuerden de lo que es didáctica, de aquí nosotros partimos con el desarrollo de esta nueva clase. A ver, ¿qué es didáctica? Es el arte de enseñar. Muy bien. Me dice que la didáctica, voy a anotarlo acá, es el arte de enseñar. ¿Qué más? Es la forma que el docente busca para que el estudiante logre su objetivo planeado. Muy bien. Es la forma en que Profesora, el docente... Dígame.
Ajá, es la disciplina que se encarga de enseñarnos los métodos, las técnicas, las estrategias para enseñar. Muy bien. Disciplina. Hablamos de disciplina. Profesora, también se Muy le puede bien. decir que es una ciencia que investiga y experimenta nuevas formas de educar, enseñar o Mm. A ver, cuando nosotros decimos que es una ciencia, lo que usted me está diciendo, porque ella investiga, ¿verdad? Porque ella también se está tratando de actualizar. Si nosotros nos detuviéramos en el tiempo, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a detenernos estamos en el 2021, vámonos al 2000. El docente hace comparaciones, ¿verdad? ¿Cómo era la educación antes, quizás cuando ustedes estaban en la escuela primaria, y cómo se da la educación hoy en día? Entonces, eso es parte de la investigación. Entonces, allí se van dando, ¿qué? Cambios, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, hay nuevas metodologías, hay nuevas actividades, hay nuevas estrategias, hay nuevas formas de evaluación. Ahora, ¿cómo se evalúa un estudiante? A ver quién me dice. ¿Cómo se evalúa un estudiante? Y esto es parte de la materia. ¿Cómo se evalúa un estudiante? Profesora, hay muchas formas en las que nosotros los docentes podemos evaluar a los estudiantes y ahora en esta forma virtual hay que buscar la forma, por ejemplo, ya no se les puede evaluar calificándoles una prueba escrita directamente, pero lo que podemos hacer es utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque eso también los ayuda a ellos a medir su conocimiento y ahí nosotros podemos darnos cuenta. De repente, al interactuar con ellos, ahora mismo usted nos está evaluando a nosotros, asimismo nosotros evaluamos a ellos, al interactuar, sin necesidad también de que ellos se den cuenta que nosotros estamos midiendo sus conocimientos, ya sea por medio de conversatorio o por medio de juegos, si son más chiquititos. Por ejemplo, yo utilizo algunas fichas didácticas interactivas, los pongo a jugar y ahí ellos me van respondiendo. Esa es una forma de evaluación. Muy bien. Anterior a la pandemia, también el docente evalúa a través de un instrumento de evaluación. ¿A través de qué? De criterios. Recuerden que el docente, cuando asigna cada uno de sus trabajos, pues él envía de una vez lo que son los criterios de evaluación. Todos estos criterios de evaluación forman parte de lo que es la didáctica, porque el docente tiene toda esa gama de recursos. Tiene que tener primeramente métodos, tiene que saber qué método va a utilizar, qué estrategia va a utilizar, qué recursos va a utilizar y qué instrumentos de evaluación va a utilizar. ¿Qué trabajo yo le voy a asignar al estudiante? Si es un trabajo grupal, si es un trabajo individual, qué tipo de trabajo yo le voy a asignar. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la didáctica? Bueno, como la compañera dijo, es la que nos proporciona esos métodos y técnicas actualizados que nos ayudan a hacer el proceso más competencial, pero además nos proporciona esas habilidades de aprovechar los recursos que tenemos disponibles para potencializar el aprendizaje. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Dice, la didáctica es el arte de enseñar o la dirección técnica del aprendizaje. Es parte de la pedagogía que describe, que explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, de técnicas de integración, integral, formación. Miren que lo dijeron ustedes aquí, sin antes haber llegado acá, ¿verdad? Ustedes dijeron arte de enseñar, sí lo mencionaron, ¿verdad? Dijeron también el uso de diferentes técnicas de aprendizaje, también. También se habló de métodos,
¿Por qué? Porque el docente tiene que manejar una gama de métodos, una variedad de métodos, saber qué método va a utilizar, ¿verdad? Si es el deductivo, si es inductivo, si es el método grupal o individual. Bueno, allí todo está basado y ustedes mismos lo han mencionado antes de llegar a esta diapositiva. Para lograr que una educación, una forma pues de recibir los conocimientos de una forma eficaz, ¿verdad? Conducirlo pues a diferentes técnicas en su formación integral. Bien, tenemos aquí cuáles son los elementos claves de la didáctica. Dentro de los elementos claves de la didáctica, primeramente está ¿quién? El docente. Segundo, están los objetivos. Tercero, están los estudiantes. Puede ser el alumno, puede ser la alumna. También está la materia o los contenidos. Y luego está la metodología, los materiales o recursos que va a utilizar el docente y el contexto donde se va a desarrollar. Vamos a ver, a mediar sobre esta palabrita. Elementos claves de la didáctica. ¿Por qué decimos que el docente? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Porque el docente es la persona que guía y dirige al estudiante. Muy bien, porque él es el que guía y el que dirige, ¿verdad? Vamos a ver otro de los elementos claves, los objetivos. ¿Cuál será el papel importante que juegan los objetivos en lo que es, por qué están allí como parte de los elementos de la didáctica? Porque es lo que yo dentro espero lograr, profesora, con mi estudiante, dependiendo del tiempo que sea. ¿Sí? Bien. Parte de la didáctica, esos objetivos, ¿verdad? Ya ellos están programados, ¿verdad? Primero parten de un currículo. El currículo nos dice a nosotros cómo nosotros vamos a enfocar y hasta dónde nosotros vamos a llegar al impartir una clase. Como dice la compañera, ¿verdad? Es lo que nos va a decir a nosotros, pues, qué nosotros tenemos, cómo nosotros tenemos que orientarnos, ¿verdad? Entonces, estos objetivos juegan un papel importante dentro de los elementos, ¿verdad? ¿De dónde vienen? ¿De dónde parten los objetivos? Nosotros, quizás ustedes ya dieron una materia que se llama currículum. Ya ustedes saben todo lo que es un currículum, que no es más que decimos la columna vertebral del sistema educativo. De allí parten los objetivos, los contenidos, las actividades. Bien. Aquí nosotros decimos el alumno, ¿verdad? ¿Cuál es? Porque es un elemento clave. El docente ya lo mencionó la compañera. ¿Y el alumno por qué? Porque él es el que recibe todos esos conocimientos que el docente nos va a impartir. Ahora yo les pregunto, nosotros, y yo digo nosotros porque yo soy docente, como ustedes. Nosotros somos docentes, pero también somos mediadores. ¿Qué es un mediador de conocimiento? Es la persona que va a mediar, que va a hacer llegar esos conocimientos al estudiante, pero para yo mediar, yo tengo que valerme de recursos, yo tengo que utilizar métodos, yo tengo que utilizar técnicas y yo tengo que utilizar quizás muchas estrategias para lograr que el estudiante capte lo que yo quiero que él comprenda y de lo que yo quiero que él pues aprenda. Bien, ¿cuál será el papel, consideran ustedes? ¿Por qué la profesora aquí me puso que la materia y los contenidos? ¿Por qué serán parte importante de los elementos de la didáctica? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen los contenidos? ¿Por qué yo digo la materia? Eso sale del programa y o sea, que tiene que ver con todo lo que está en el programa y lo que uno planifica a través de los trimestres. Es lo que uno le va a facilitar al estudiante cada trimestre. Exactamente. Nosotros todo esto va de una forma integral. Yo tengo que saber de dónde vienen, ¿verdad? Yo tengo un programa, por decir, tengo el programa de
de cuarto grado y llegué a la escuela X, ¿verdad? Tenemos que hacer, ¿cuál es la primera labor que hace el docente? Bueno, tengo el programa de cuarto grado, tengo materias de español, de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, todas las materias. Ahora, ¿cómo yo tengo que hacer para organizar esos contenidos? Nosotros tenemos que organizar esos contenidos en 3 trimestres. Recuerden que antes se hablaba de bimestres, ahora nosotros tenemos que adaptarnos a un nuevo concepto, a un nuevo cambio y ahora se habla de trimestre. Entonces, cada materia tiene, por decir, cierta cantidad de contenidos, ¿verdad? Por decir, español tiene 15, matemática tiene 20, ciencias naturales tiene, un ejemplo, 25. Entonces, cuando nosotros vemos allí que es parte del de los elementos de la didáctica, porque cada uno de esos contenidos pues tienen que estar estructurados, ¿verdad? En trimestre y usted tiene que trabajarlos por, primero en una dosificación y luego tiene que estructurarlos por trimestre. De todos esos contenidos que yo tengo en el año, que lo hice a través de una dosificación, yo tengo que ver cómo yo los voy a estructurar por trimestre, cómo los voy a dar. Bien, todo esto es parte, viene la metodología también, qué materiales o recursos didácticos yo voy a utilizar y el contexto donde nosotros pues lo estamos realizando. Nosotros sabemos pues que el contexto, por decir, del área de Chiriquí, quizás no es el mismo contexto que tenemos acá en Veragua, quizás no es el mismo contexto que tiene la comarca, quizás no es el mismo contexto que nosotros vamos a encontrar en una escuela de Panamá. Entonces, todo esto juega un papel importante dentro de ese proceso. Aquí vamos a hablar de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay 2 componentes principales, que son el componente humano, que ya lo vimos allá, que es el educador, el educando, el objetivo y el humano tenemos que es el educador y el educando, ¿verdad? El educando es el que imparte la clase y el educador es el que imparte la clase y el educando es quien la recibe. Él forma parte de los componentes humanos. El no humano, entonces sí entra lo que es el objetivo, el contenido, las estrategias, los recursos o medios, el tiempo y también el lugar. Entonces, esto forma parte de lo que es el componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que nosotros estamos viendo la didáctica en forma general. Bien, tenemos aquí las competencias. Vamos a ver aquí en esto. ¿Qué es ser competente? ¿Qué es una competencia? A ver, ¿qué es una competencia para ustedes? ¿Qué entendemos por competencia? A ver. Profesora, Bueno, competencia para, para mí es como alcanzar los objetivos propuestos en un momento determinado. Muy bien. bueno, A ver, escuchamos otra opinión. ajá. Para mí serían los saberes, los conocimientos, habilidades y destrezas que el estudiante debe obtener al finalizar un curso o una unidad. Si yo les pregunto, los docentes tendremos que tener tenemos que tener, somos competentes, los docentes somos competentes, practicamos todo lo que son las competencias, tenemos que tenerlos bien claros. Sí, profesora. ¿Por qué? A ver. Porque se necesita ser competente porque al momento, por lo menos, por decir un ejemplo, al momento que uno va a Meduca a solicitar un nombramiento y hay otro compañero, otro docente que tenga más puntos, entonces a ese docente es el que le van a dar el puesto o la plaza porque, por decirlo así, es más competente o tiene un poquito más de conocimiento en el momento de él hacer esa solicitud. Entonces, por eso nosotros como docentes tenemos que ser competentes o tener esos conocimientos de todo eso que se nos pide para poder ser un educador o docente capacitado y de buena calidad, por decirlo así. Muy bien. A ver, y si yo les pregunto a ustedes, denme ejemplos,
que hacen competente a un docente? Y ya ustedes están practicando uno. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué competencias debe poseer un docente? A ver. Un docente organiza, recopila información. Muy bien. Todo eso es competencia. Muy bien. Actualizarse, profesora, tener actualizaciones. Hoy en día nos exige mucho lo que es las actualizaciones, vivir como en ese mundo cambiante. Estamos ahorita mismo en un sistema híbrido, el cual el docente se tiene que adaptar a todos estos cambios. Pienso que hablamos de competencia porque la sociedad nos exige que seamos competentes. Hoy en día tenemos que formar estudiantes para ese mundo. Bueno, es un mundo incierto, no sabemos ni qué va a pasar mañana pasado, pero sí nos están exigiendo demasiado y nosotros somos esas futuras generaciones que cuando se habla de competencia, sí tenemos que, arrastramos con nosotros muchas cosas y esas cosas yo pienso que más que nada tiene que ser el cambio, profesora, un nuevo cambio a la hora de enseñar, a la hora de hasta de estudiar. Estudiamos de esta manera y es un cambio abrupto que hemos venido sobrellevando con el tiempo y uno se adapta. Y yo pienso que más que nada es la actualización. Ser competente es actualizarse más que nada y llevar todos esos saberes, esos conocimientos, habilidades, estrategias a un nuevo mundo de actualizaciones en favor al estudiante y a la educación y al aprendizaje, profesora. Muy bien, perfecto. Esto que ustedes ven aquí es parte, díganme. Profesora, pero todo lo que han dicho los compañeros, perfecto. Pero cuando hablamos de la competencia con el estudiante, queremos que el estudiante, una vez que él llegue a pensar, comprenda lo que él, ¿verdad? Lo que le queremos transmitir. Que ese aprendizaje le llegue fácilmente, no que será un mundo de dificultad. ¿Sí? Eso es lo que para mí sería competencia, no que haya competencia o rivalidades entre compañeros, sí. Acá como dice, sino todos esos saberes en conjunto lo podamos aplicar. Muy bien, es que allá iba, ¿verdad? Allá era que yo iba, porque nosotros quizás pues lo hemos enfocado la competencia pues a nivel profesional. Claro, a nivel profesional nosotros sabemos que tenemos que ser innovadores, que tenemos que ser creativos, que tenemos que ser investigativos, que tenemos que ser docentes actualizados, pero estas competencias que están aquí, que estamos viéndolo, son las competencias porque nosotros también tenemos que ser competentes a la hora de impartir nuestra clase, ¿verdad? Tratar de que ese conjunto de saberes, ponerlo en práctica con nuestros estudiantes, lograr ese saber, lograr pues convivir con los demás, lograr transmitirle esos conocimientos a esos niños de una forma agradable, de una forma en la cual no se le haga difícil, como decía la compañera. Todo lo que se está viviendo hoy en día, ¿verdad? A través de lo que estamos viviendo por el COVID, ha sido difícil. Y si a nosotros, como docentes, como profesionales, se nos hace difícil, ahora imagínense a un estudiante que no estaba quizás adaptado pues a este a este cambio de educación, más difícil se le pone. Entonces, ¿cuál sería una de las competencias de nosotros, los docentes, verdad? Tratar de manejar ese conjunto de saberes, de poder transmitir, de poderle llegar a este pequeño niño o a esta pequeña niña que está allí, que esa clase que es tan difícil para él sea de una forma pues que sea atractiva, que sea de una forma pues no difícil, no hacérsela complicada, sino de que el estudiante pues pueda asimilar de una forma sencilla, porque nosotros esto es parte de las competencias. Bien, vamos a seguir. Dice aquí, ser competente es la habilidad de una persona para reconocer, para analizar y resolver las mismas situaciones conocidas de la vida cotidiana, que otras novedosas o más complejas a través de sus experiencias y conocimientos previos, que se enriquecen de manera permanente, que es lo que estamos diciendo. ¿Habilidad de quién? Del docente, ¿verdad? Cómo usted, ¿verdad? Va a hacer que ese estudiante, pues, de una forma
con todo lo que se está viviendo, pueda pues ver las clases o desarrollar sus clases de una forma en que no frustrar a estudiantes, sino que tratar de ayudarlo en todo lo que sea posible para que él pueda superar, pues pueda llegar a adquirir esos conocimientos que él necesita. Educación basada en competencia, dice, una educación basada en competencia considera que educar es mucho más que transmitir conocimientos. Y allí nuevamente nos lo está recalcando. Educar es mucho más que transmitir conocimientos. Sí lo vamos a transmitir, pero también tenemos que poner en práctica todos esos saberes, ¿verdad? Todo ese ciclo de que yo tengo que impartir la clase, qué metodología yo voy a utilizar, qué estrategia yo voy a utilizar. Si el niño no entiende, yo como docente tengo que entender de que los niños, lo dijeron ustedes al inicio, los niños no aprenden al mismo ritmo, de que que hay estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que hay estudiantes que presentan dificultad en cuanto a lo que es adquirir esos conocimientos, necesitan o requieren de apoyo. La educación nos debe permitir enfrentar los retos cotidianos y no ser una apuesta para el futuro. Ahí nuevamente pues no podemos, debe ser enfrentar, ¿verdad? Se dio lo de la pandemia, tenemos que hablar con los estudiantes, hacerles ver que quizás esto era algo que nadie esperaba, pero que se tiene que afrontar. Quizás algunos estudiantes pues han podido desarrollar sus clases. Si nos vamos aquí en Panamá, quizás hay otros estudiantes, vemos unos pues de forma virtual, otros lo han hecho a través de módulos, pero el sistema, pues la forma de educación ha seguido pues adelante. Y con esto pues nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir a la vanguardia, tratar de adaptar esos conocimientos a esos niños en la medida. Primero en el contexto donde se encuentran y segundo pues tratar de ayudarlos a salir adelante dentro de este proceso. La escuela puede mejorar la forma de vida de las personas, siempre y cuando pues aquellas personas que en este caso pues son los niños, pues se requieran, necesiten pues de ese apoyo en el cual nosotros como docentes tenemos que estar conscientes de nuestro papel y de cada una de las competencias que tenemos que poner en práctica para poder llevar adelante este proceso. La formación basada en el desarrollo de competencias es una opción educativa caracterizada por el nuevo rol de formación en la cual este proceso se convierte en generador de capacidades que le permitan a los sujetos la adaptación al cambio, al desarrollo cognitivo y socioafectivo, la comprensión y solución de situaciones cada vez más complejas mediante la combinación de conocimientos teóricos, prácticos y experiencias conductuales. Bien, aquí nosotros pues primero somos tenemos que tener el conocimiento de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Somos docentes, profesora, pero yo no estoy ejerciendo, pero usted tiene la experiencia, nosotros pues con un hijo somos para poder transmitirlo. Yo no puedo decirle a un niño que aprenda de la forma en que yo estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que situarnos al nivel del niño, tratar de pensar como el niño. Nosotros no podemos decirle que haga las cosas como yo las hago. Y si yo las hago bien, el niño también tiene que hacerlas. No. Quizás él sí lo va a lograr, pero poco a poco con la orientación que usted le brinda. Bien, escuché a alguien que quería hacer un aporte. Aportes. ¿Alguien quería comentar? Buenos días, profesora. Buenos días. Uno de mis pequeños aportes personales, en mi opinión personal, es que como docente debemos tener mucho cuidado a la hora de crearles conceptos de competencia al estudiante, ya que, como usted lo ha mencionado, no se trata de crear una rivalidad entre alumnos, entre compañeros de clase, sino más bien ese desarrollo de habilidades y destrezas
que el niño debe lograr a lo largo de su formación. Yo lo digo por experiencia en primer grado, profesora, porque yo tengo un grupo numeroso en cuanto a la virtualidad, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos también grupos pequeños que trabajan por módulos. Un primer grado, tenemos que tratar de que el niño, cuando él vaya adquiriendo esas competencias, lo vea como algo que se da dentro del proceso de integración con sus demás compañeros, ¿verdad? Una convivencia, tratar de crearles conceptos positivos y, bueno, sobre todo aplicar métodos y técnicas que nos lleven al logro de esas competencias dentro del aula de clase. Porque muchas veces nos enfrentamos en el área donde laboro, tenemos padres de familia que no saben leer ni escribir. Y para nosotros como docentes es un reto, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de buscar métodos, técnicas, estrategias, como nos dicen los administrativos, para poder llegar a ese conocimiento, ¿verdad? Para que el niño vaya poco a poco desarrollando esas habilidades. Quizás en el momento yo la competencia la puedo aplicar excelentemente, pero siempre tengo que tener las pautas de que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje pese al contorno sociocultural donde él recibe la educación. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Sí, usted nos ha hablado de algo que nosotros venimos hablando en cada una de las diapositivas. O sea, lo tenemos que ver desde el punto de vista, como hizo un aporte la compañera, que las competencias en este caso, la palabra competencia no es crear rivalidades ni entre los estudiantes ni entre los docentes. Ser competentes yo como docente es poseer la capacidad, ponerla en práctica, ¿verdad? Utilizar más estrategias, pero por el bien de los estudiantes, para ellos, ¿verdad? Poder ayudar, ser un docente más creativo, más innovador, ¿verdad? Porque el estudiante es él es el que va a ir adquiriendo todos esos conocimientos a través de la mediación suya. En este caso, cuando nosotros enfocamos la competencia, ¿verdad? Que también se dan en los salones de clase, que también se crea con los padres de familia porque quieren, por decir, que su niño nada más gane 5, 5, 5 y a veces no es bueno. Porque la idea es que el estudiante, pues, la competencia sea de que el niño adquiera todas esas habilidades, todo ese desarrollo cognitivo, socioafectivo, que él aprenda a desenvolverse, a comunicarse de una forma fluida, que no tenga temor a decir una charla, de que sea participativo. Esa es la competencia que nosotros, pues, en este caso, queremos o estamos tratando, pues, de que ustedes capten. La idea es de poderla poner en práctica con nuestros estudiantes, porque ahí lo dice, mediante la combinación de conocimientos teóricos y prácticos, ¿verdad? O sea, la teoría es buena, nosotros la aprendemos, pero cuando nosotros vamos a la práctica tenemos que ponerla, todas esas experiencias que nosotros adquirimos. Bueno, yo aprendí en la parte de las matemáticas, de la división, un método que yo estoy segura de que ese niño pues no va a tener problemas, ya sea para la división o la multiplicación. Conseguí este método, voy a explicarlo, voy a ponerlo en práctica como estudiante. Eso es parte de esas competencias, ¿verdad? Que el niño pues se apropie de ellas y pueda, por eso que decía una diapositiva, ponerlo en práctica en una situación de la vida diaria. Bien, seguimos. Las competencias del docente, vamos a ver ahora, son el conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan los profesores, en este caso, profesores, maestros, para resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrenta en su ejercicio profesional. Miren que allí nuevamente lo recalca, ¿verdad? Conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes que necesitamos. ¿Quién necesitamos? Nosotros los docentes. ¿Para qué? Para resolver de forma satisfactoria las situaciones que se nos enfrentan en nuestro ejercicio profesional. Todos sabemos
que si nosotros tomamos un libro de sexto grado, el libro de sexto grado de hoy en día no es igual al que teníamos hace 5 años atrás. Ya vienen unos contenidos bien avanzados en los cuales pues el mismo docente tiene que instruirse, buscar diferentes libros porque a veces los temas son un poquito complicados. Entonces usted tiene que pensar como el niño, buscar, quizás utilizar no un libro, varios libros para poder que el niño le pueda comprender quizás algunos conceptos que a veces son difíciles. Las competencias docentes se irán manifestando y construyendo a lo largo de toda su carrera profesional a partir del contexto, de las circunstancias cambiantes, de la evolución del propio docente, de su formación continua y del conocimiento que da la experiencia. Quizás aquí en las competencias del docente ustedes vienen dando diversas materias en esta carrera que ustedes están tomando. Y allí en una de las materias que ustedes están dando, quizás han visto lo que es la metodología del español, quizás técnicas y estrategias didácticas de las matemáticas. Entonces todo esto es parte de esas competencias docentes, ¿verdad? Que son cambiantes. ¿Por qué le digo cambiante? Porque lo que nosotros estamos aprendiendo hoy, quizás dentro de 5 años, ya no va a ser igual, ya van a cambiar. Entonces, ¿qué queda de parte de cada uno de ustedes? Poder seguir actualizándose, buscar nuevos contenidos y usted tiene que ir creciendo. Usted solamente está recibiendo los conocimientos esenciales, pero para usted crecer, usted tiene que ser innovador, tiene que ser creativo, tiene que buscar. Hoy en día la internet tiene tantas estrategias, tantos métodos, tantos talleres que nosotros pues vamos a buscar, pero no es buscar uno que ni yo entiendo, sino es buscar uno en el cual sus estudiantes puedan asimilarlo y que usted pueda pues lograr en ellos un conocimiento. ¿Algún aporte sobre las competencias del docente? Vamos a escuchar voy a mencionar aquí, o lo hacemos voluntariamente. A ver, quiero escuchar un aporte sobre esta competencia del docente. Si tienen alguna pregunta o si tienen algún aporte. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, yo creo, y bueno, un aporte, como usted dice, en el caso de que nosotros como docentes debemos prepararnos antes de iniciar un tema, antes de dar esa clase, porque muchas veces pasa, o muchos docentes lo que hacen es que piensan que conocen del tema, pero cuando vamos a la realidad, a veces lo que hacen es que el estudiante, en vez de salir más claro, lo que hace es que el mismo docente lo confunde. Porque nosotros a veces, o el docente, no busca ese recurso de que porque esa es la suma y yo sé cómo se debe hacer la suma. Llevamos ese mismo proceso de realizarla, de que como a nosotros nos enseñaron, no busca esa forma o esa estrategia que haga que esa clase no sea para nosotros, sino sea para el estudiante. Hay muchos maestros, y lo digo por la experiencia o por lo que vemos, que solamente son demandar, y más lo vemos ahora en las clases virtuales, que el docente no se toma porque yo pienso que eso todo es el cambio somos nosotros, profesora, de grabarse, si no se puede reunir con sus estudiantes, grabarse, explicarle, mandarle una estrategia por medio de un video donde el niño pueda él recibir ese conocimiento del docente, sino que ahí va el trabajo, ahí va esto. Entonces el mismo docente pierde como esa interacción con el estudiante para saber qué es lo que necesita el niño en realidad, porque a veces nosotros pensamos que son 32 y los 32 me están captando lo que yo estoy explicando, pero resulta que no, que Juan no está captando lo que yo estoy explicando o cómo lo estoy explicando. De repente lo puede estar viendo de otra forma.
Y yo pienso que aquí es donde nosotros como docentes debemos de buscar ese cambio, pues prepararnos nosotros primero para luego entonces transmitirle, pero no de la forma que nosotros queremos o sabemos, sino adaptable a los estudiantes. Pienso yo. Muy bien. Bien, pienso que ustedes están captando pues el mensaje que se les está transmitiendo acerca de las competencias del docente. Nosotros decimos, y no podemos dejar también a un lado de que para poder nosotros crecer, porque el sistema educativo es así, a nosotros nos exige, ¿verdad?, la actualización, y eso nosotros no podemos decir que no, porque todos los días pues algo nuevo, algo innovador, y esto es para el docente pues es una exigencia, las actualizaciones, y por eso se dan lo que ustedes ven siempre pues en los una vez que termina el periodo escolar, a los docentes se les llama a capacitarse. Por eso, porque el docente tiene que estar actualizado. Entonces, todas estas actualizaciones son parte de las competencias. Tiene que ser un docente innovador, pero en este caso vamos a las capacitaciones, pero no es para obtener el pedacito el certificado, no, sino para lo que yo voy a aprender, ponerlo en práctica con mis estudiantes y que sea de una forma sencilla, no como el aporte que hizo la compañera, pues que ella dice que a veces se ponen trabajos tan difíciles. Primeramente, pues usted como docente realice. Si usted ve que es difícil, pues busque las herramientas, busque una forma pues de hacerle llegar al estudiante de una forma que le ayude, no que lo vamos a frustrarnos. Entonces, tenemos allí competencias del docente, ¿verdad? Son todas estas que nosotros estamos viendo son parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra carrera profesional, de que tenemos que actualizarnos, de que tenemos que superarnos, y ustedes están haciéndolo a través de este curso, ¿verdad? Ustedes van a obtener quizás un título, ya ustedes pues van a ir creciendo y van a actualizarse, van a tomar cursos, porque todo esto ustedes consideran pues que es parte de su crecimiento profesional. Pero ese crecimiento profesional, por lo general, ustedes han visto una gama de estrategias, de metodologías en las diferentes materias que ustedes han dado, que yo estoy segura que ustedes las van a poner en práctica con los niños, con sus sobrinos, quizás pues con un estudiante que ustedes tengan. Bien, vamos a ver las competencias docentes. Son la forma práctica en que articula el conocimiento de conocimientos, creencias, capacidades, habilidades, actitudes, valores, estrategias que posee un docente y que determina el modo y los resultados de sus intervenciones psicopedagógicas. Aquí yo hago hincapié en estas intervenciones psicopedagógicas. Nosotros somos parte, nosotros en nuestra aula de clase, o quizás en nuestro hogar, o quizás somos psicopedagogos, porque nosotros captamos, porque nosotros observamos quizás a un sobrino, quizás a un estudiante, en la forma de lo difícil que en un momento dado, pues él no puede. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen dificultades para dividir, ¿verdad? O dificultades para hacer una suma con dificultad, una resta con dificultad. Pues este es parte de esas competencias en las que el docente pues observa. Nosotros somos observadores. El docente observa. El docente diagnostica a través de su cuaderno. Los docentes todos tienen que tener un cuaderno de evidencia y va anotando, ¿verdad? Todas las dificultades que van presentando los estudiantes, pero no es nada más anotarlo, sino que yo tengo que brindarle un apoyo y darle un seguimiento. Con esto no es que les quiero decir que van a ser psicopedagogos, sino que todos somos pedagogos y a la vez somos psicopedagogos, porque nosotros somos los que tenemos los estudiantes, somos los que tenemos a nuestros sobrinos y nos damos cuenta que cuando hay dificultad. Entonces, allí
Esto es parte de las competencias que nosotros tenemos que poner en práctica. Las competencias, pues allí lo dice, ¿verdad? Impacto de las competencias, aprendizaje permanente, ya esto que ustedes están haciendo forma parte de esas competencias. Ustedes se están actualizando permanentemente, ya sea en español, ya sea en matemáticas, ya sea en didáctica, ya sea en tecnología, pero están actualizando, están aprendiendo pues permanentemente. El manejo de la información, muy importante. Nosotros pues buscamos información cuando no tenemos algo claro referente a un tema, como decía la compañera, nos vamos a internet, buscamos un video, se los enviamos a los estudiantes para que ellos puedan manejarlo. En este caso, esto es parte de las competencias del docente, ponerlas en práctica, manejo de situaciones que se van a presentar también, la convivencia, y la vida en sociedad, que todo esto juega un papel de todo lo que son las competencias que tienen que ver con los docentes. El desarrollo de las competencias, vamos a ver, favorecerá primero lo conceptual. ¿Qué es lo conceptual? El aspecto cognitivo, el saber, todo lo que tiene que ver con el conocimiento. El procedimental, que es el aspecto psicomotor, que tiene que saber hacer, todo lo que es procedimental. ¿Qué es procedimental? Hacer un mapa conceptual. ¿Qué es procedimental? Hacer un mapa cognitivo. ¿Qué es más? A ver, denme un ejemplo de una actividad procedimental. La confección de una maqueta, profesora. La confección de una maqueta, muy bien. ¿Otro? Hacer una manualidad, por ejemplo, la Torre de Panamá la Vieja. Muy bien, eso es parte de la competencia, pues esto es parte del proceso procedimental. Hacer un álbum, hacer, ¿qué más podemos decir? Hacer tríptico, profesora. Hacer un tríptico. Un experimento. Un experimento. Todo esto es parte de la parte procedimental. Yo pienso que aquí, bueno, yo les traje esto, pero yo sé que ya el manejo de esto ustedes pues lo tienen bien claro. La parte conceptual es cognitivo, todo lo que tiene que ver con conceptos, ¿verdad? Si vamos a dar un tema de la planta, yo tengo que saber qué es la planta, ¿verdad? Cuáles son sus partes, cuáles son sus, para qué, cuáles son los componentes de cada una de las partes de la planta. Entonces, todo lo que es conceptual, lo que es procedimental es qué actividad yo voy a hacer de ese tema de la planta. Entonces yo tengo que saber si voy a ponerles a hacer una maqueta, si voy a hacer un tríptico. Bueno, de allí entonces pasamos a la parte actitudinal, que es el aspecto cognitivo, saber ser, dice aquí, que es el conocimiento, manejo de las informaciones, nociones, habilidades y actitudes. El valor que yo voy a dar, ¿verdad? Si yo estoy hablando de la planta, que tenemos, ¿cuál es el cambio de actitud? Una vez que yo terminé de dar la clase, pues que las plantas hay que cuidarlas, porque forman parte, porque son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces la actitud que el estudiante tiene o adquiere para poder entonces tener el concepto más claro. Destrezas, acción, ejercitación, motivación, intereses, aspiraciones, sentimientos y expectativas. Muy bien. Vamos a ver las 10 competencias del docente y las vamos entonces a analizar. Dice la número 1, participar en la gestión de la escuela. A ver, ¿quién me dice? Vamos a, entonces ahora sí a que ustedes participen. 10 competencias del docente. Vamos a comenzar por acá. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. ¿Cómo yo organizo y animo situaciones de aprendizaje? Profesora, para animar una situación de aprendizaje, yo pienso que
deberíamos primero escoger el tema, Muy bien. luego planear el tema, luego qué actividad puedo yo hacer dentro de ese tema y los métodos y forma en que lo voy a hacer. La actitud del docente, tanto como la actitud del estudiante, va también a tomar muy especial forma en esta en esto, para que el niño tenga ese entusiasmo o esa situación armónica de aprender. Yo pienso que la actitud más que todo del docente y del estudiante va a depender mucho de esta competencia del docente.